Bueno, Dios les bendiga, muchachos. Es realmente una gran bendición estar acá nuevamente con ustedes y saludarlos y compartir con ustedes unos momentitos, conscientes que estamos viviendo en el tiempo en donde Dios estará culminando su obra, esa obra que comenzó desde el huerto del Edén, estará en este tiempo final siendo terminada, estando en estos cuerpos, y luego ya será una obra que se hará en un cuerpo mejor. Si con este cuerpo hemos hecho tanto en la obra de Dios y lo que falta todavía, ¿cómo será cuando estemos en ese nuevo cuerpo en donde no tendremos limitaciones? Y será una obra que luego de la cena de las bodas del Cordero, miren, comenzamos a llevar a cabo esa obra con un establecimiento de un reino. O sea que comenzamos en ese cuerpo que Dios nos va a dar, comenzaremos en una obra en que se ve que no es venir y ya estar de vacaciones, aunque dicen que, bueno, Branham dice, es la luna de miel, pero ven ustedes, comenzamos trabajando. En ese reino se comienza trabajando, estableciendo un reino, mirando cómo quedó todo, aunque no va a haber limitaciones en mirar también de la cena de la boda del Cordero hacia acá, no hay problema porque no va a hacernos nada, las bombas atómicas ni nada de eso, pero ya cuando vengamos ya literalmente, dice que el Señor vendrá con sus ángeles, esa es la venida del Señor para ese establecimiento, o sea, vendrá con todos los escogidos, dice, luego de la gran tribulación. Y ahí veremos cómo quedó la tierra, patas para arriba de seguro, pero ahí vamos a estar estableciendo ese reino mesiánico. Y las naciones pues que entrarán serán bienaventuradas porque ya no habría que hacer mucho en esos sitios y las personas que estaremos usando para eso pues serán los mismos seres humanos que en cada región pues van a estar colocando las cosas en el orden de ese reino. Ya no van a colocarse las cosas conforme al reino terrenal que está ahora, reino de los gentiles, sino que se estará llevando a cabo la reconstrucción de todo, pero ahora conforme al reino de Dios. O sea que es una reconstrucción para que el pueblo que está ahí viviendo, el que haya salido de la gran tribulación y haya entrado vivo, pues a pesar de los desastres y todos que hay, puedan vivir en paz. O sea, como todos los desastres que van a estar ocurriendo, luego va a ser de bendición para esas personas. Y aunque son personas que van a estar entrando en ese reino, aún así se va a estar rigiendo con vara de hierro, porque como van a entrar personas aún que ni creen en el mensaje y tampoco creen en el programa divino, pues por eso se cumple la escritura. El pecador de 100 años será maldito. Y el niño de 100 años morirá. O sea, vean que esas personas que entran, pues, o se enderezan, o ya lo que le va a dar Dios como tiempo son 100 años. Y 100 años con 1000, eso es un niño, ¿ves? Apenas son 100 años. Ahora, ¿cómo es que Dios va a permitir que ellos se extiendan la vida? Recuerden que está en Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. La prueba, si a los 100 años no pasa la prueba, hay que sacarlo de este reino. Es como el reino de Persia, que es Irán.
esos residuos que quedan ahí, hay que eliminarlos. Porque fue dicho en Daniel que se iba a extender un tiempo más. Y mira cómo han dado candela. No estamos hablando de la población buena, hay seres humanos buenos allí. Estamos hablando de los terroristas que hay allí, de todo ese movimiento que se ha levantado allí, que ha venido arrastrando ese reino y que ahora está teniendo Israel y todo el Medio Oriente, está teniendo problemas con ese grupo. En estos días están atacando, Estados Unidos está atacando a Irán. Y ellos, miren, ¿a quién están atacando ellos? A varios puntos del Medio Oriente. Ya ve la maldad de ellos cuando personas no tienen nada que ver con esa situación. Y ahí uno ve la intención. Y eso que no tienen arma atómica. Llegan a tener una bomba atómica, estarían repartiendo armas atómicas a todos lados. A ellos no les importa la vida. Por consiguiente, ya desde ya, vean cómo Dios permite que naciones estén llevando a cabo una labor para exterminar esa plaga, porque es una plaga lo que hay allí. Es como cuando uno compra una casa, pues lo primero que uno hace es que echa pesticidas y saca las plagas para afuera, porque tú compras la casa y no estás comprando, no vas a comprar lo que hay ahí para luego tenerlo siempre en la casa, pues tú la compras y ahí lo que hay, pues pues viene también en la compra. Pero ahora uno viene y luego de esa compra, entonces empieza el exterminio de lo que está malo, de lo que no quieres que esté ahí porque es tuyo. Tú tienes el título de propiedad de eso. Por consiguiente, no quiero que aquí hayan cucarachas, no quiero que hayan aquí ratones, quiero que todo sea sacado y empiezas a exterminar el sitio. Y por cuanto el título de propiedad está en la tierra, en medio de la novia, pues entonces hay que exterminar desde ya todo lo que no pertenece a ese reino de Dios. Y por ejemplo, esa parte de ahí, de esa zona, no queremos decir y no decimos que es lo único malo que hay en la tierra, porque hay un montón de lugares en donde existe la maldad, pero no se preocupen que todo eso se va a ir desapareciendo. Esto es un establecimiento, vean, terrenal. Y Dios a la misma vez está llevando a cabo un establecimiento espiritual en el alma de cada escogido, estableciendo ese reino ahí, en donde lo mismo que ha ocurrido y está ocurriendo, y seguirá ocurriendo hasta que seamos transformados en cada escogido, que ese escogido está identificando y coronando ese reino en su corazón, identificando al que va a estar allí reinando. Es lo mismo que se va a ir también llevando a cabo en lo físico, porque al ser un reino que será cambiado, pues hay cosas que se van a estar viendo físicamente también. Y todo esto tiene que ver con ese cambio de reino. Presidentes, naciones, personas, todo eso, ya sea que entren al reino o que salgan. Y ya se está dictaminando el juicio, se está dictaminando qué nación va a desaparecer, qué nación entra, qué nación no entra. Hemos hablado en estos estudios anteriores, donde Inglaterra se va, España se va, Francia, todo ese Medio Oriente, toda esa Europa completa va a recibir el juicio divino. O sea, no va a entrar a ese reino milenial. La Florida, se habló de la Florida que también va a desaparecer. California, ese terremoto grande donde las olas dicen que llegan hasta Kentucky. Ahora, ¿qué quedará de Estados Unidos? Vean, se pierde terreno allá, pero Puerto Rico gana terreno. Y las islas ganarán terreno. O sea, hay un sitio que él habló de eso también, donde entonces, si el agua se va para allá, entonces queda Puerto Rico con más terreno. No se pierde. Ahora recuerden que ya ha llegado un momento en donde dice que el mar no existirá más.
Ahora todo eso ya lo veremos ya más adelante cómo será. Pero vean cómo este reino de Persia todavía está dando candela. Hay un sitio que él dijo, si hubieses golpeado más de las veces que golpeaste, le dijo, creo que fue Eliseo, hubieses arrematado con eso y hubieses destruido completamente ese reino. No se le puede dar oportunidad. Yo no sé si ese fue el mismo reino o es otro reino. Estaba hablando de un lugar donde era Siria. Lo hubiese destruido. Mire, todavía, hasta hace poco estaba dando candela. O sea, eso está en Segunda de Reyes 13. Dice un poco antes el 16, luego dijo Eliseo fue al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Siria es. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Si ya le había dicho que era hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. No le dijo, golpéate 3, que golpea la tierra. Eso era seguir ahí, tic, tac, tac, dándole. Y si se cansaba, que se cambiara de mano. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Ahí fue el error. Cuando Dios manda a una persona a hacer algo, usted no puede tener limitaciones a eso. Tiene que seguir constante. No puede decir, pues ya, está bien hasta ahí. Él me dijo que lo hiciera, ya lo hice. No, usted siga hasta el final. Hasta que él mismo te diga, basta, para. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Ves? Solamente las 3 veces que golpeó, eso estaba representando las guerras que iba a tener con ellos, pero si golpeaba más, le iba a seguir dando ahí hasta que lo eliminaba. Y lo mismo que está pasando con Irán. Le meten 2 o 3 bombitas allí a las áreas y se retiran. Métanle mano ya y acaben con ese régimen. Ya de una vez y por todas. Es lo que tienen que hacer. Porque seguirán teniendo la preocupación que en un momento u otro vuelven a bombardear. ¿Ve? Que este reino, como no está siendo dirigido por el Mesías príncipe, por eso es que vienen diciendo que hay paz, tratados de paz, se rompen esos tratados, vuelven y hacen un tratado, vuelven y lo rompen. No habían firmado hace poco ese tratado de paz y volvieron y lo rompieron. ¿Quiénes? Los mismos dirán. ¿Y dónde es el problema? Entonces tú ves la gente en Occidente, no, que el culpable es Israel, el culpable es Estados Unidos. No saben nada. Son personas, son torpes y cerrados de mente, que no leen las escrituras y no leen el programa divino tampoco. Ahora, tú les dices a ellos, vamos a colocarlos al lado de usted, en su casa, cerca ahí. Y vamos a decir que no te bombardeen tu casa. Vamos a decir que te metan debajo de tu casa el arsenal de armas. O que desde tu patio de tu casa bombardeen. Estate por seguro que si descubren que ahí hay ese arsenal, te van a avisar. Porque eso es lo bueno que tiene Israel. Ellos te avisan con tiempo y te dicen, en unas cuantas horas voy a bombardear este lugar. Salgan. Eso no lo hace el terrorismo. Ellos atacan, no importa quién esté ahí. Pues téngalo por seguro que te van a bombardear ese lugar. Sal de ese lugar porque te lo van a bombardear. Y no
vas a querer tampoco tener un vecino de un país que esté todo el tiempo amenazando a Israel. Y eso es lo que sucede en el Medio Oriente. Acá, como está chilling, te levantas por la mañana, vas a la panadería, feliz. Aquí nunca van a tirar una bomba. Allá ellos viven todo el tiempo con ese miedo, ese temor de que en algún momento alguien de esos países en donde hay esos terrorismos tiren una bomba. Yo he estado allá y puedes estar normal y de momento suena la sirena. Es que hay un posible ataque o han tirado un misil e Israel lo ha interceptado. Hemos estado hablando en sitios donde suena la alarma y aún los que están ahí con nosotros hablando se quedan, vamos a ver cuánto dura, porque no hay lugar ahí quizá para donde correr. Cuando estábamos ahí cerca de Gaza nos pasó y mira, ahora están tirando, pero ya Israel los interceptó, tumbó la alarma. O sea que es continuo eso, pero ven ustedes que lo que está sucediendo ahora es lo que en ese reino milenial se va a estar viendo, en donde se va a quitar toda esa maldad que va a estar entrando, que quedan vivos, se va a exterminar por completo. Pero desde ya se está viendo ese entrelace. Ya en la gran tribulación muchas de esas naciones van a desaparecer, pero van a entrar residuos también a ese reino milenial, en donde en el comienzo se va a estar demostrando a la raza humana cómo debieron haber hecho los seres humanos en este tiempo para quitar de la raíz el mal. O sea que se va a ver ahí en el milenio, el principio, la forma que debieron actuar y hacer en este tiempo. Ahora miren cómo Dios en su programa, estamos viendo las naciones, que algunas de ellas entrarían con ese pueblo porque no tienen esa parte de terrorismo, ni tampoco esa parte de bombas atómicas, ni nada de eso. Por ejemplo, la América Latina entrará completamente. Y si hay alguna nación que Dios todavía tenga algún juicio, ya ahí será restaurado para ese tiempo. Y oramos porque la América Latina entre toda, porque lo que deseamos es que todos los latinoamericanos entren y también personas de otras naciones que queden vivas, pues que Dios también les permita entrar, porque lo que deseamos es que pronto sea establecido ese reino de paz. Y cualquiera dirá, pero para establecer un reino de paz comienzan con guerra. Siempre hay guerras, ya sean políticas o guerras religiosas, cuando Dios está cumpliendo ya sea las trompetas o los sellos, porque ahí es que estamos viendo el programa divino viéndose cumplir en esta dimensión. Dice que cuando se abre una trompeta es un disturbio político y cuando se abre un sello es un disturbio religioso, y esos disturbios se ven manifestados en la tierra. Ahora, cuando se está abriendo ese séptimo sello, él dice, ¿cómo será cuando se abre el séptimo sello? Ese es el sello en donde será un disturbio religioso muy grande, que es lo que se está viendo en este tiempo, porque el séptimo sello se ha estado abriendo. Y si en los otros sellos hubo disturbios religiosos, ¿cómo iba a ser cuando el séptimo sello se abra? Y como es a la misma vez la séptima trompeta, porque lo que es el séptimo sello para la iglesia, que es la venida del Señor, es la séptima trompeta para Israel, Moisés y Elías.
Cuando se abrió un sello, pues está bien. Había un disturbio religioso. Pero ahora son dos disturbios a la vez. Disturbio político y disturbio religioso. Y al ver esos dos disturbios, vemos que estamos en ese tiempo de ese establecimiento, de ese reino, en donde esos dos palos serían en la mano del profeta unidos, pero lo que causa eso es la apertura de la séptima trompeta y el séptimo sello. Ahí es donde vienen a formar parte esos dos palos, esos dos grupos, que es el reino del sur con el reino del norte, reino de Judá y Benjamín, las dos tribus del sur, y las 10 tribus del norte representadas en José, palos de José en la mano de Efraín, y esos dos palos estarían unidos en la mano del profeta. Ahora vean cómo en el tiempo de David estaba representado allí cuando fue ungido como rey en medio de las dos tribus del sur. Reinó primero con Judá en la tribu del sur, las tribus del sur, y luego fue ungido para ser rey sobre las 10 tribus del norte. Y ahí, ¿cómo fue que él llegó a gobernar las 12 tribus? Cuando las 12 tribus lo reconocieron. Si no lo hubiesen reconocido las tribus del norte, entonces se quedaría reinando con las tribus del sur. Pero al ser reconocido por las dos tribus, por los dos palos, por los dos reinos, pues ahí entonces llegó a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Y eso es lo que Dios en este tiempo final está llevando a cabo, en donde las 12 tribus de Israel estarán reconociendo quién es el que se va a sentar en el trono y reino de David para gobernar, no tan solo sobre las 12 tribus, sino sobre todo el planeta Tierra. Pero eso se hace primero se reconoce antes. Los 144,000, miren, él dice que serán sellados antes de comenzar la gran tribulación. Ya para ese reino milenial, cuando ellos resuciten, luego de la gran tribulación, ya están sellados. Ellos no tienen que identificar a nadie porque ya lo identificaron en ese reino que ya fue destruido. Siempre es antes, porque si no, así cualquiera identifica quién es el Mesías, quién es el ungido. O sea, cuando usted ve ya, eso es lo que Dios prometió, pues, y ahora lo veo siendo materializado en estas personas que han venido, que son unos cuerpos que se desaparecen, que aparecen, porque ellos van a estar viendo, esa gente, esas personas, esos seres humanos que entran al milenio, van a estar viendo el poder de Dios en la novia y van a ver cómo vienen hasta esto, hagan eso, esto aquí, hasta eso ahí, ¡bum!, se fue. La historia se va a ir realizando y llevando a cabo, ya con testimonios de las mismas personas que van a decir, sí, ellos llegan aquí de vez en cuando, ellos llegan, mandan a hacer esto y se van. Es un medio de transporte que nunca habíamos visto, porque ellos se desaparecen. Hermano Branham dice que no va a haber aviones, no van a haber carros, no va a haber nada, y ellos llegan aquí, o llega uno, manda uno, llega esto, hacen esto, a veces necesitamos cosas, y vienen y las traen. O yo les pido, bueno, la lista, porque hay un orden divino. Bueno, necesitamos acá lluvias tanto tiempo, porque la siembra se me está acá secando. No te preocupes, de tal día a tal día vas a tener lluvia. Así que cuadra eso, la siembra no la hagas en esta fecha, hazla en esta. Cuando necesitas la lluvia, cuando necesitas más sol, te voy a regular la temperatura. Aquí la tienes un poquito menos. Este alimento es con esta temperatura del clima para que se dé buen fruto. Eso es lo que se va a estar llevando a cabo en ese reino milenial. Son cosas que se van a ir cumpliendo y se va a ir viendo cómo es que funcionan esos cuerpos en donde los mismos seres humanos que entraron vivos, ahí recuerden que va a haber nacimientos, van a haber familias que van a tener bebés y todo. Es un reino normal, porque los que pasan vivos a ese reino son mortales. O sea que 1000 años procreándose, y como la alimentación va a ser buena,
van a durar mucho tiempo. ¿Cuánto duró Matusalén? 969 años fue el más que duró. O sea que eso muestra que el ser humano sí puede vivir todo ese tiempo. Ahora, la muestra de nosotros es que vamos a pasar de 1000 años con esos cuerpos glorificados. Pero hay personas que van a nacer a los 150 años que lleve ya el milenio, o 200 años, o 500 años, van a seguir naciendo personas porque se va a ir reproduciendo la humanidad, se va a seguir poblando la humanidad. Ahora luego, en ese juicio final, ya entonces los cuerpos, no tan solo de los que estén vivos en ese tiempo, sino los que van a resucitar, si salen bien en el juicio final, entonces les serán dados cuerpos que serán cuerpos eternos. Quizás no como los que tienen los escogidos, no tendrían algunos power window, power lock, como los carros que vienen con Future, cuando uno los compra, tienen diferentes formas los carros de el cristal automático o de mano, o algunos tienen aros, otros tienen camones, otros tienen spoiler, otros no, ¿ves? Y en esos cuerpos, pues las personas van a tener limitaciones, aunque son eternos. Dios no le permitirá a algunos viajar a dimensiones, no tendrá ese mecanismo para pasar a una dimensión, pero sí estar vivos. No tendrán el mecanismo para transportarse, sino que se quedarán ahí, en ese sitio, y puede llegar el momento en donde, si uno lo necesita en tal sitio, pues entonces le abre el switch, vente, te tengo aquí, te quiero aquí. Porque hay algo, miren, aún estando en los cuerpos terrenales, no dice que van a Jerusalén a llevar las ofrendas, pero si no va a haber barco, no va a haber medio de transporte, no va a haber nada, ¿cómo van a llegar? Entonces Dios va a permitir, en cierta forma, llevarlos a Jerusalén. O sea, pueden haber estaciones. Bueno, ahora le toca a esta nación ir para Israel, porque allá será establecido ese reino. Así que va a salir a tal hora, todo es un orden. Prepárate que te van a llevar allá. Son muchas bendiciones que va a haber y muchos frutos de esa tierra prometida que apenas estamos mascando la grandeza de lo que Dios puede hacer con la naturaleza. Y nosotros somos naturaleza, o sea, con los seres humanos. No pasó eso con Felipe, el mismo Elías corriendo al lado del carro, Elías o Eliseo, y llegó a la misma vez o primero Elías. O sea que son cosas que Dios puede hacer aún estando en estos cuerpos. Y después lo regresa para atrás. Y ellos dirán, mire, yo sé que pasó algo, pero cada cierto tiempo tengo que ir allá y llevar las ofrendas allá a Israel. Y me llevan allá. ¿Cómo? No sé, yo sé que aparezco allí. Todo eso son testimonios y va a quedar escrito de cómo es. Una cosa es decir lo que va a pasar y otra cosa es cuando esté pasando, que yo diga, pasó esto, yo sé que estaba allí y yo vivo en la Sínfora, para allá, en otro continente, y de momento me veo en Israel. Ahora también hay personas que dicen que el que no lleve, o sea que van a ver algunos testaduros, dicen que no lleve, no vendrá lluvia sobre ese sitio. O sea que vemos que todo es un reino del común, pero en orden. Ahora, si ese reino está siendo establecido en este tiempo en el corazón de cada escogido, miren, ¿lo conseguiste? Eso es Zacarías 14. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey,
Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque la fiesta de los tabernáculos será cumplida plenamente en el milenio, lo cual estaba representado en la séptima edad de la iglesia. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora vean cómo no habrá lluvia entonces en ese sitio. Y si no hay lluvia en un año, ya eso afecta la siembra y puede haber muerte no tan solo de los animales y de las plantas, sino de los seres humanos también. Y ya ahí van a estar viendo las demás naciones, espérate, que a aquella nación le pasó esto, yo no quiero que pase lo mismo. Ahora, si hubo en esas aperturas de las trompetas disturbios y de los sellos hubieron disturbios, cuando se ha abierto ese séptimo sello, en donde paralelo está la fiesta de las trompetas, que es la séptima trompeta para Israel, hay un disturbio que se está llevando a cabo, y aunque no se ve abiertamente, pero hay una lucha y una batalla con la apertura del séptimo sello. Y el séptimo sello, él dijo que sería abierto en una gran carpa catedral, que sería abierto ese misterio de la venida del Señor, y que allí los truenos estarían emitiendo sus voces, y que allí se estaría dando la fe de rapto. Miren, en ese mensaje o tomo que se preparó por amor a los escogidos, en el 2018, un año antes del partido el 30 de marzo de 2019, y en el 2018, sí encontré 5 o 6, yo creo que más, lugares donde él venía hablando. Miren, vamos a leer algunos, para que usted vea cómo ya él venía mostrando que en ese lugar era que Dios estaría dando la fe de rapto. Y podemos decir que no nos dimos cuenta de la revelación tan grande que él allí estaba dando, en donde el pueblo tenía que tomar más ánimo y trabajar con más ímpetu, sabiendo que ese lugar iba a ser el lugar donde la fe de rapto iba a ser dada. Pero ven ustedes, todos pensábamos que ya en el mensaje se había traído todo eso. Aun cuando él habló en el 2017, ha sido para mí una bendición grande traer este mensaje de piedra angular que prepara a la iglesia novia para ser transformada y raptada. Y uno dice, pero ¿y por qué en el 2018? Entonces dice que ahí es que la fe de rapto será dada. Porque miren, este fue el 22 de abril de 2018. Aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando al proyecto de construcción de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico. Que Dios les recompense espiritualmente y materialmente también, sabiendo que en ese lugar obtendremos grandes bendiciones de parte de Dios, en donde recibiremos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Pero acabaste de decir en el 2017 que habías traído un mensaje que iba a preparar a la iglesia novia para ser transformada y raptada, porque en el contenido del mensaje que él trajo estaba preparando a la iglesia novia para recibir a ese hijo prometido, ese hijo palabra que iba a estar dando esa fe de rapto. Por eso que ese mensaje era un mensaje de preparación para ser transformado. Pues claro, porque ese mensaje lo que estaba haciendo era que estaba proclamando, tocando la trompeta en la segunda venida del Señor. Porque el arcángel Gabriel dice, el hermano Branham, tocaste la trompeta en la primera venida. Página 33, párrafo 282 del libro de citas. Tocaste la trompeta en la primera venida. Anunciarás, tocarás la trompeta en la segunda venida. Y él dice, precursará, precursor. Viene a ser él un precursor de la venida del Señor. Y eso es el mensaje que él trajo. Un mensaje de preparación para lo que iba a venir. Y ahora, aquí ya lo habla un poco más claro, aunque ya antes él había hablado y había dicho, antes de él irse por primera vez
había hablado en los mensajes que en ese lugar la fe de rapto iba a ser dada. Pero recuerden que todo esto iba a ser comprendido por esos escogidos, por medio de esos escogidos que tendrían percepción profética. Y también el pueblo hebreo verá y recibirá lo que ellos están esperando. Así que adelante hasta tener lista la gran carpa catedral. Esto fue en abril. Ahora en mayo, miren, 13 de mayo de 2018. Aprecio y respaldo que le están dando el proyecto de la gran carpa catedral, el cual anhelamos pronto tenerlo listo y dedicarlo para que Dios lo use en favor de toda la familia humana, sabiendo que en ese lugar recibiremos la fe para ser transformados y raptados o arrebatados. Vuelve otra vez a decir que en ese lugar íbamos a recibir esa fe de traslación. En junio, 17 de junio 2018, quiero expresar mi aprecio y agradecimiento por todo lo que están haciendo en favor del proyecto de construcción de la gran carpa catedral. Que Dios les bendiga grandemente a todos y también a todos los trabajadores que día a día están esforzándose para culminar esa labor, esa gran labor. Y que pronto estemos en ese lugar adorando a Dios y recibiendo su palabra, la cual nos dará lo que tanto necesitamos, que es la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Pues, si Él estaba ya diciéndonos que en ese lugar, que Él anhelaba estar en ese lugar, adorando a Dios, pues miren, en ese lugar adoramos a Dios. Por eso Él dice, conéctese hasta con el devocional. Por lo tanto, todo aquel que no esté conectado ahí, no está adorando a Dios en espíritu y en verdad. No está adorando a Dios en este tiempo. Ahora, ¿a quién estará adorando? Porque alguien tiene que estar recibiendo esa adoración. Y no es Dios. Porque el único que está recibiendo adoración en el tiempo final es Dios a través de ese grupo de escogidos de Dios que estaría en el cumplimiento de la tercera etapa. Esos otros grupos no están adorando a Dios. Tan sencillo como eso. Ahora vean, pronto estemos en ese lugar adorando a Dios y recibiendo su palabra. Si íbamos a estar recibiendo su palabra, pues alguien tiene que estar predicándola. Alguien tiene que estar trayendo esa palabra. Y esa palabra que dice, la cual nos dará lo que tanto necesitamos, que es la fe para ser transformados. Por lo tanto, él no estaba recibiendo ahí, ni el pueblo tampoco, la fe de rapto. Hasta ese tiempo él no tenía esa fe de rapto. Y miren, otro lugar más, en 30 de septiembre, ya se está acercando en la fecha para irse, 2018. Aprecio y respaldo que le están dando el proyecto de la gran carpa catedral, el cual anhelamos pronto tenerlo listo para dedicarlo, para que Dios lo use en favor de la familia humana, sabiendo que en ese lugar recibiremos la fe para ser transformados y raptados o arrebatados al cielo con nuestro Señor. Vuelve otra vez a decir que en ese lugar estaríamos recibiendo la fe de rapto. Ahora esa fe de rapto, vean, le fue dicho a Juan, no escribas eso, déjalo pasar, yo lo revelaré en aquel día cuando tenga necesidad de saberlo. Página 117 del libro de los sellos. Y él dijo allí, tropezarán con ellos. Ahí está el extracto, hay un extracto que en estos días estuvo leyendo, esa página 117, en ese extracto no sé si está desde el comienzo, pero miren, hay un lugar aquí donde él dice, aquí, ahora piensen, desde ahí, pues empieza desde arriba, los 7 truenos, donde ese es escrito, vamos a leerle ese escrito, el página 117. Sí. Ahora miren este mensaje, las obras del séptimo sello, él dice, ya sabemos, con esto que hemos leído, dónde los truenos estarían emitiendo sus voces y dónde la fe de rapto la estaría dando Dios en el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahora, ¿cómo le iba a estar dando? Pues por medio de un mensajero. Por lógica, tiene que ser un mensajero. Ahora él dice en este mensaje, las obras del séptimo sello, 4 de mayo del 1998, dice, leyendo de esa página, ahora está leyendo de la página 117 del libro de los sellos. Ahora piense bien, Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, le dijeron, no lo escriba.
Ahora Juan tenía la comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho, no escribas nada de esto. Si él llega a estar escribiendo allí lo que los truenos estaban hablando, empezaría a escribir. Domingo a tal hora la Gran Carpa Catedral se está reuniendo, teniendo actividades con el pastor fulano de tal, predicador de la enseñanza bajo carpa, y un pueblo estaría conectándose no solamente en Puerto Rico, sino en la América Latina, con antenas, con el satélite Amazonas y el Teusat 8. Porque esos son lo que los truenos estarían dando a conocer. Estaría dando los detalles allí. Pero entonces si eso se lo llega a estar escribiendo, entonces tropezarían con eso. Y él diría, y ese es el mensajero de la dispensación del reino. Porque ese es el misterio del 7º sello. Entonces eso iba a hacerle tropiezo para el pueblo en ese tiempo. Escribiría, si igual le llegan a poner a escribir, escribiría toda nuestra vida. Aún escribiría allí los que están combatiendo el programa divino. Pondría hasta los nombres y todo. Y diría en ese tiempo, pero fulano de tal, cuando llegue, yo me imagino que cuando le pusieron un nombre a un bebé que se llame de ese nombre, que uno de los nombres que estén en contra hoy, y que le hayan puesto ese nombre a ese niño, dirán, hay que alejarse de ese, porque ese está escrito aquí. No, ese no era, porque ese viene de otro apellido. Y cuando sale el que es, porque hay nombres que se parecen, el que cambia quizás es el segundo apellido o el tercero, dirá, ese no lo quiero cerca, porque ese fue dicho que iba a estorbar el programa divino. Iba a ser un problema traer esa revelación antes de tiempo. Eso era revelado en el tiempo donde estuviera cumpliéndose. Y entonces ahí podían expresarse, porque esa persona entonces se iba a cuidar. Espérate, yo me llamo esto, déjame no, aunque como quiera lo iba a hacer, porque ya era un programa divino, pero entonces lo iba a hacer de cierta manera que iba a traer más problemas. Pero como ahora se está cumpliendo y no fue escrito, y nadie se está dando cuenta que están cumpliendo escrituras, tanto los buenos como los malos, pues entonces no se dan cuenta que están haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad. Están pensando que están haciendo un servicio a Dios, haciendo eso que están haciendo, y más bien lo que están haciendo es estorbar el programa divino. Ahora sigue diciéndole aquí, no escribas nada de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto. Y esto impartirá la fe y gracia a la novia para ser raptada. Y ya leímos que en el cumplimiento de la visión de la carpa se iba a estar dando esa fe de rapto. Eso que Juan iba a escribir allí, iba a impartir fe de rapto a la novia. Porque él iba a estar revelando quién era el ungido de Dios, el mensajero con el nombre nuevo. Hemos estudiado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas. Y hemos visto los misterios de Dios. Y hemos visto la gran reunión de la novia en los últimos días. Sin embargo, hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí, pero me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse, o sea, a cumplirse, todo eso, Dios dijo, detengamos eso. Yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto, porque tropezarán con ello. Siempre el tropiezo es el velo de carne. Y si él dice, Juan, no escribas porque tropezarán con esto, es porque iba a estar dando a conocer, revelando el nombre del instrumento, el velo de carne. Iba a estar revelando la historia de ese ministerio, dónde iba a nacer, de dónde iba a ser, en qué país se iba a levantar, dónde la gran carpa se iba a construir, todo eso que ahora conocemos, Juan lo iba a escribir, porque era lo que los truenos estaban emitiendo las voces allí. Y los truenos son los que revelan el 7º sello. ¿Y el 7º sello qué es? Pues la venida del Señor. Y el 7º sello es la venida del Señor, ahí mismo lo dice. La segunda venida de Cristo. Y el 7º sello lo tiene ¿quién? Porque ya esto es él. Vamos a darle un poquito para atrás. Él terminó diciendo, no escribas esto porque tropezarán con ello. Ese es el hermano Branham. Ahora dice el doctor William Soto. Y los truenos son los que revelan el 7º sello. Y el 7º sello es la venida del Señor, la segunda venida de Cristo.
Y el séptimo sello lo tiene ¿quién? El ángel que era diferente a los demás, el cual es Cristo, el ángel del pacto. Si el séptimo sello lo tiene ese ángel que era diferente a los demás, y el séptimo sello contiene el misterio de su venida, y es ese ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10 descendiendo del cielo, con el título de propiedad, clamando, como cuando era un león y 7 truenos emitiendo sus voces, y él nos dijo que en el cumplimiento de la visión de la carpa, que en la gran carpa catedral se iba a estar dando y revelando el misterio del séptimo sello y dando a conocer así la fe de rapto. Entonces, ¿qué tenemos en el cumplimiento de la visión de la carpa? Tenemos al ángel fuerte, tenemos ese ángel diferente a los demás, cumpliendo lo que fue dicho. Eso es lo que está en medio de la iglesia novia hoy. Es el ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10. Es el ángel que era diferente a los demás. Porque para llevar a cabo el ministerio, los ángeles que aparecieron allí al reverendo William Branham tenían que venir en carne humana para llevar a cabo la obra. Y ese ángel todavía no tenía su ministerio aquí en la tierra, en ese velo de carne. Tenía que estar ese velo de carne ya maduro para él, a través de él, cumplir su venida, que es la venida del ángel fuerte. ¿Por qué no se había cumplido antes? Pues porque él mismo nos dijo que ahí vamos a recibir la fe de rapto. Por consiguiente, la fe de rapto, al estar contenida en ese ángel fuerte, pues entonces ahí es que se cumple la venida del ángel que era diferente a los demás. Miren qué sencillo es todo. ¿Cómo vas a colocar al ángel fuerte en el hermano Branham o en el doctor William Soto? No lo puedes colocar ahí porque él mismo está diciendo que los truenos iban a emitir sus voces en la gran carpa y que la fe de rapto iba a estar siendo dada allí. Entonces ellos no eran el cumplimiento del ángel que era diferente a los demás. Tan sencillo como eso. Todo es sencillo en el programa divino, pero vean ustedes, eso es para los que iban a ser transformados. Eso es para los que van a ser raptados. Para los demás no van a poder verlo, porque van a ser como los burros. Tropiezan con la piedra. Miren lo que él dice aquí más adelante. Dice, tropezaron con la primera venida de ese ángel del pacto, 2000 años atrás. Ahora ahí a la derecha, para leer este escrito, en ese párrafo que él leyó de la 117, él dice, escribe, los 7 truenos darán la fe para el rapto. Y también escribe necesidad de saberlo. Y también octavo día, en aquel día. Octavo día, pues es el día de la dispensación del reino y edad de piedra angular. Es el octavo día. Ahora él dice, tropezaron con la primera venida de ese ángel del pacto 2000 años atrás. Y dice, no escribas esto porque tropezarán con ellos. Tropezarán con esa misma piedra, porque es la piedra del ángulo, es la piedra de la primera venida y es la piedra de la segunda venida. Tropezaron con la primera venida. O sea que muchas personas son peores que el burro, dice aquí el hermano William. Porque el burro no tropieza con la misma piedra 2 veces. O sea, un poquito más burros que un burro. O sea que los que tropiezan con la piedra en su segunda venida son más burros que un burro. O sea, burrísimos. O extra large burro. Son burros a lo extremo. Porque tropiezan con la misma piedra. Tropiezan cada vez que ese séptimo sello hace una explosión, tropieza. Cada vez que el séptimo sello hace una fase y cumple una etapa, tropiezan. Porque son más burros que un burro. Ahora vean cómo en este tiempo final, en las etapas del séptimo sello, van tropezando esos extra burros y Dios cumpliendo esa labor del séptimo sello en medio de la iglesia. Y los escogidos avivándose y más contentos cada vez y más alegres cada vez porque nos estamos acercando al tiempo de nuestra transformación. Y cada vez que se cumple una etapa, una fase, hoy más felices y más gozosos estamos. Y aunque las cosas se van poniendo más difíciles, y como un grupo está tan feliz, ¿cómo es posible? Porque ya los vientos frescos de nuestra transformación se están sintiendo. Ya el regreso de aquellos que han partido ya estarán nuevamente con nosotros. Ahora miren, en otro lugar, él también aquí nos habló de esto. Ya yo creo que es uno de los que estuve viendo ahí en ese tomo.
Esto fue ya en el 14 de octubre del 2018, vuelve nuevamente él a hablar allí y decir: aprecio y agradezco el respaldo que le están dando al proyecto de la Gran Carpa Catedral. Este es un proyecto muy importante en el programa divino, el cual deseamos que pronto se termine, para lo cual estaremos haciendo un esfuerzo mayor en lo que falta por terminarlo, conscientes que desde ese lugar esperamos que se produzca la fe para ser transformados y raptados por medio de la palabra siendo hablada. Si es por medio de la palabra siendo hablada, alguien en ese lugar tiene que estar hablando y estaría hablándole a su pueblo, y eso es lo que produciría la fe de rapto. ¿Cómo Dios lo haría? Pues así. ¿Cómo es que estaría cumpliendo Dios ese cumplimiento de darle la fe de rapto? Así. No dijo él, ella habla por sí misma. O sea que lo mismo que el pueblo está viendo en este tiempo es lo que Juan estaría escribiendo allí. Es lo que Juan hubiese escrito en ese tiempo. Y nosotros hoy lo estamos viendo en vivo y a todo color. Hoy estamos viendo el cumplimiento de lo que fue prometido. Hay una gran carpa catedral. Hay un mensajero con una enseñanza. Hay un lugar, un pueblo, un país, una isla. Y luego vemos el cumplimiento también para afuera, porque vemos personas conectadas con ese lugar, identificándose con ese lugar, en donde ellos también recibirían esas bendiciones. Ellos recibirían esa fe de rapto, porque no tan solo es de bendición para Puerto Rico, sino que en todo el mundo están dispersos los hijos e hijas de Dios. Y entonces ahí se cumple plenamente que desde los lugares, diferentes lugares, saldría esa novia. Tanto diferentes lugares de países, como diferentes lugares denominacionales, como diferentes lugares de creencias, iba a salir una novia, porque Él viene por su novia. Y ahí se cumple también plenamente, Él sube acá, y las ovejas oyen la voz de su Señor, y entonces ellas iban a responder. Y esos son los que han respondido en este tiempo final el llamado para recibir lo que Dios prometió. Pero iba a ser en una forma tan sencilla, y tan sencilla, que a los extraburros no podían verlo, ¿ves? Iban a tropezar. Ahora, como Él allí nos ha mostrado todo eso, en que Juan en ese tiempo no podía escribir. Y hoy usted y yo estamos escribiendo lo que Juan iba a escribir. Nosotros somos la tinta, estamos escribiendo eso que le fue prohibido a Juan. Nosotros estamos escribiendo la parte del programa divino y de la obra divina en esta tercera etapa. Otros están escribiendo con tinta de la quinta dimensión, cumpliendo la parte que le corresponde a ellos. Pero nosotros estamos escribiendo la parte buena, la parte de los escogidos de Dios que serían transformados y raptados. Bueno, que Dios les guarde, les bendiga, y como hemos visto en este tiempo final, que no debiéramos tropezar con eso. Él dijo, no debieran tropezar. Página 400, estaba ahorita hablando con Julián de eso, de que él dijo que no debieran tropezar con esto, y eso ya se lo alerta a la iglesia novia, porque como ellos no son los burros, no deben tropezar con eso. Quizás sea ahora el tiempo 474 abajo, quizás sea el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Ve que en ese tiempo no había aparecido esa persona, no había nacido todavía esa persona que estaba esperando el pueblo. Por eso en la página 119, párrafo 1058, él dijo que tal vez yo no lo haré, o sea, de presentarle a la iglesia novia, porque si estuviera en ese tiempo, créanme que Dios le iba a mostrar y le iba a decir, mira, aquel es. Porque así pasó con Juan. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora él no estaba y no estaría presente, porque dice, tal vez yo sea disparado antes de ese tiempo, asesinado,
o por algún accidente. Murió de un accidente automovilístico. Tal vez yo no lo haré. Pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. O sea, el mensaje diría, este es el león de la tribu de Judá. Juan allí dijo, he aquí el león. Y Juan cuando ve el cordero. Porque estaba ya saliendo de ese trono de intercesión. Pero es el mismo personaje. Y el hermano Branham lo vio como león. Hay un lugar donde él habla del anciano y pone el reverendo William Branham. O sea que todo lo que está en símbolos, en el libro del Apocalipsis, en símbolos, en esa dimensión, y fue colocado en símbolos acá, vean, se cumple en seres humanos. Y el pueblo, pues recibiría al león. Ahora miren, sigue diciendo, quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir a la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si es ahí, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos aquí al mismo tiempo. Y aun si así fuera, que estuviera los dos como Juan y Jesús, él crecerá, dice, él crecerá y yo menguaré. Yo no sé, pero Dios me ha dado el privilegio de mirar y ver. Y cuando él allí en mirar y ver, él escribe carpa, en la carpa. Si él le dio el privilegio para mirar y ver, él estaba viendo a aquel que él estaba preparando el camino. Él estaba viendo allí a su precursado. Él estaba viendo a aquel que él estaba precursando el camino. Mirar y ver lo que es. Lo vi abrirse hasta donde lo vi, porque él vio allí hasta el nombre. Él vio allí que se estaba dando a conocer el misterio del séptimo sello. Y él dice, esto lo guardaré en mi seno. Dice, un humano en este mundo no lo sabrá. Ahora, esa es la verdad. Y estoy seguro que ustedes han notado las cosas que han sucedido en esta semana. Estoy seguro que notaron al niño del hermano Collins que estaba por morir aquella noche. Luego, la muchachita con leucemia, el reino de Dios está en camino. Y la cosa está cambiando más del negativo al positivo. Así como ha sido. Ahora, eso no debiera ser tropiezo para ninguno. Ahora él dice ahí, eso, ¿qué es eso? Pues el cumplimiento de ese que él estaba preparando el camino. No debería ser tropiezo para ningún escogido, pero es tropiezo para otros. Ahora, vean cómo, sigue diciendo, terminar el párrafo, es de la justificación a la santificación, de allí sigue el bautismo del Espíritu Santo y luego a oír esto. Simplemente estamos llegando más cerca a Dios a cada paso. Y llegar más cerca a Dios en su programa es llegar a esa estatura del varón perfecto. Y llegar más cerca a Dios es llegar cerca del cumplimiento de lo que fue prometido, que estaría Dios llevando a cabo en la apertura del séptimo sello. Más cerca a ese ángel del pacto. Más cerca a ese ángel fuerte. Él dice más cerca a Dios a cada momento. Porque era la manifestación de la columna de fuego allí en ese lugar, dándole a conocer ese misterio de su venida. Y ahí el pueblo se iba a estar acercando más a Dios, a su programa, a ese reino eterno. Que Dios les guarde y les bendiga y nos ayude a, en este tiempo final, estar brazo a brazo con el séptimo sello y no tropezar. Y poder estar en este tiempo viendo, escuchando, creyendo, obedeciendo y brazo a brazo con el séptimo sello. Eso es una bendición tan grande que luego, si usted ahora no lo entiende, lo va a entender más ampliamente y va a decir, gracias Señor, porque no tropecé con la piedra, sino que más bien ella fue sobre mí, como el que dice, y sobre aquel que cayere, el que cayere sobre la piedra, se verá quebrantado. Qué bonito. Pero el que sobre ella cayere, le será desmenuzado.
lo desmenuzará. O sea, por eso los burros, extraburros, serán desmenuzados. ¿Ves? Porque tropiezan con esa piedra. Pero aquel sobre quien caiga, vamos a leer esa escritura bien, como es que lo dice primero, todo aquel que cayere sobre ella, todo aquel que cayere sobre aquella piedra, es la piedra, es la segunda venida. O sea, es uno cayendo sobre ella, entregando su vida al Señor. ¿Ves? Será quebrantado. ¿Ah? El quebrantarse, rendirse a Él. Mas sobre quien ella, o sea la piedra, cayere, le desmenuzará. No es así como dice Daniel, el profeta Daniel, que esa piedra hirió a la imagen en los pies de hierro y barro cocido y desmenuzó. Dice, y fue roto las piernas de hierro, barro cocido, las piernas de hierro, el vientre y los vientres y muslos de bronce, el pecho y los brazos de plata, la cabeza de oro, todo eso fue desmenuzado por la piedra. ¿Por qué? Porque la piedra cayó sobre ese reino. Y así es con el individuo. Toda persona que sobre ella caiga va a ser quebrantado. Pero sobre lo que la piedra cause, cayendo la piedra sobre esa persona o sobre ese reino, será desmenuzado. O sea que todo eso es lo que se está viendo en este tiempo final. Todo eso es lo que Dios está cumpliendo. Y vemos cómo unos son quebrantados por la piedra, pero otros es de tropiezo. Y van desmenuzándose sin darse cuenta. Porque un edificio cuando va a ser derrumbado, vean, es derrumbado desde abajo hacia arriba, desde sus cimientos. Y desde el cimiento de esas personas, ellos sin darse cuenta van quedando desmenuzados, desde abajo hacia arriba. Y lo que luego queda es la cabeza, que también será desmenuzada. Por eso él dice, el castigo vendrá más adelante. Se van desmenuzando y quedan personas como si fueran cantos de carne andantes, porque ya en el campo espiritual están muertos. Es como si no existieran, como si no fueran nadie. Ahora hemos visto el no tropezar con el séptimo sello. Es el séptimo sello, esa piedra, el cual en este tiempo final está quebrantando a sus hijos, está dándole esa revelación que contienen los truenos. El séptimo sello, en el cumplimiento de la visión de la carpa, está cumpliendo lo que prometió. Y está cumpliendo Dios lo que dijo que iba a hacer. Por eso Dios no ha fallado en cumplir lo que Él dijo. El cumplir su promesa, que Él estaría en medio de su iglesia en el fin del tiempo, que Él estaría llevando a cabo su obra, que Él estaría dándole así la fe de rapto a sus escogidos. Él está cumpliendo su palabra. Y Él está cumpliendo la palabra en los hijos de Dios, lo cual ellos también están cumpliendo la parte que le corresponde. Y ese es recibir al séptimo sello, dándole la bienvenida así en su alma, en su corazón. Y ya ahí es un establecimiento espiritual que están teniendo ellos para luego tener ese cambio de cuerpo a un cuerpo eterno y glorificado. Que Dios les guarde, les bendiga, muchachos, y manos a la obra en el trabajo de hoy. Y que Dios siga supliendo lo que necesitamos. Porque, como decía nuestro hermano Miguel en estos días, allá no tan solo es aquí, allá también en México y en todos los países ha subido el costo de los materiales y el costo de todo, de la luz, del agua y todo. Y tú ves que sigue, vamos a decir, cobrando lo mismo las personas. Porque si se dijera que sube el costo y también que suba la economía en cuanto a lo que cobran las personas, pues estaría even.
pero es que sigue subiendo todo y sigue la persona cobrando igual. Y entonces cada vez se ahoga más la persona en los gastos y compromisos. Y así es en nuestros hogares y así está pasando en las construcciones y en todos sitios. Todo es doble. Antes con una cantidad se podía comprar cierto material y ahora con la misma cantidad ni siquiera una cuarta parte. Y entonces hay que trabajar doblemente. Dios siga supliendo lo que necesitamos acá, porque el compromiso que tenemos acá de todos estos terrenos, todos estos auditorios, aún la gran carpa catedral con todo lo que conlleva, todos los trabajos que faltan, y el mantenimiento de todo esto es grande, es bastante, pero vean, Dios nos ha ayudado. Humanamente es inconcebible que un grupo tan pequeño esté manteniendo esto como está, pero vean, tenemos la bendición que hay hijos e hijas de Dios en los diferentes países que se han identificado con este lugar, porque ellos también están recibiendo esas bendiciones que están saliendo de acá. Y como son agradecidos, pues ellos saben que al estar brazo a brazo con este lugar, son bendecidos. Y están recibiendo también lo que ellos han estado esperando, que es la fe de rapto. Porque la coronación de todo va a ser nuestra transformación. Por lo tanto, a todos ellos y a los de Puerto Rico, que Dios nos siga supliendo todo en abundancia, para que siempre haya abundancia. Y no estemos ahí de cuentagota, tratando de ahorrar por aquí, por acá, para que nos dé para seguir los trabajos. No deseamos tener una recesión, sino más bien que se siga trabajando y llevando a cabo las labores como lo es con la palabra. Que Dios siga también dándonos todo lo que Él nos tiene que dar, que siga fluyendo ese maná abundante, porque dependemos de la palabra. Y eso es en lo espiritual. Y en lo físico, pues también que Dios siga proveyéndonos abundante para que los proyectos acá se sigan realizando. Y que Dios nos mantenga siempre a todos sanos y fuertes, con buena salud espiritual, con esa mente clara, y que todo espíritu maligno, toda cosa negativa sea sacada, y que sepamos usar la espada para combatir todas esas cosas. Estamos en estos cuerpos y ahí está la lucha en la mente. Cuando usted está solo, a veces donde más la lucha está. Pues que Dios nos ayude a esos pensamientos negativos, quitarlos, a no escuchar otras voces, sino escuchar la voz de Dios, y quitar de todo nuestro alrededor cosas que nos hagan tropezar. Recuerden que usted no es un incrédulo, usted es un escogido. En otras palabras, usted no es un burro o extra burro. No se identifique con ellos. Identifíquese como un creyente. Y Dios nos seguirá ayudando. No les voy a decir que será fácil. Cada vez será más duro. Pero Dios dejó lo mejor. Dejó los escogidos con cuero duro, como decimos. Y hablando en términos espirituales, con esa armadura que Él nos está dando, que es la palabra. Y vamos a resistir los dardos del enemigo y vamos a llegar. Será duro el camino que nos queda, pero fue duro en los tiempos pasados y salieron victoriosos. Todo hijo de Dios saldrá victorioso. No importa la situación que tenga, no importa. Pero es que a mí esto, no te preocupes. Hay otro peor que tú y está venciendo. Hay otros que tienen una lucha más grande. Por lo tanto, nunca piense que es mayor la lucha que usted tiene y que usted se va a ahogar con eso. No se preocupe, Dios no va a poner carga que usted no pueda llevar. Usted la va a poder llevar eso y más. Así que seguiremos en este tiempo sin tropezar, y que siempre miremos las promesas, la palabra, y ahí vamos a encontrar siempre la solución. Para todo hay solución. Es que no encuentro solución, hay solución. Todo tiene solución. Y buscamos por la palabra y lo resolvemos. No importa el problema que sea. Que Dios les guarde, muchachos, les bendiga, y adelante siempre sirviendo al Señor
cuidándonos de los descuidos y no tratar de salirnos del camino. Una vez que usted se salga del camino, puede tener problemas. Y como es un escogido, 2 o 3 coscorrones puede tener si se sale del camino. Y no queremos ahora cantazos ganados por nuestra negligencia, sino que deseamos que si pasan situaciones es porque Dios nos permite que eso sea así y que nos pruebe, pero no queremos hacer algo que venga porque no lo hemos buscado. Y que ese 7º sello siga en nuestras vidas impactando en esta apertura. Es el 7º sello en esta apertura que se está llevando a cabo y los escogidos escribiéndola también. O sea, es el 7º sello y los escogidos escribiendo la historia en esta tercera etapa, porque eso es lo que se está llevando a cabo, es el cumplimiento, es hacer la historia, haciendo la historia, el 7º sello y los escogidos, haciendo la historia de este tiempo final. Bueno, que Dios les guarde ahora sí y les bendiga y adelante trabajando sin desmayar y conscientes de que Dios ha puesto lo mejor. Esto es lo mejor que Dios pensó y dijo, los voy a colocar al final. Estos son los mejores atributos que tengo, porque uno tiene algunos atributos mejores. Por ejemplo, acá hay atributos en personas que son buenos soldadores y son buenos electricistas, son buenos maquinistas, son buenos en cualquier labor, son buenos. Y cada uno tiene su talento. Y en la obra de Dios y en el programa divino y en Él tiene también sus buenos atributos. Miren, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios sanador. Pero cuando se manifiestan esos atributos en esta tierra, Él dijo, pero para manifestar esos atributos, yo voy a colocarlos a estos en el fin del tiempo. Yo los voy a colocar en el fin del tiempo porque esto es lo mejor. Y como va a ser una lucha fuerte, pues hay que poner los mejores guerreros ahí. O sea que al final Él ha puesto lo mejor. Pudo haber puesto acá al tiempo, como estuviéramos en el tiempo de Moisés, que allá tenía a Josué, a Caleb, a esos guerreros allá. Ellos no le tenían miedo a nada. Y uno decía, wow, esos sí que eran guerreros. En el tiempo de David puso unos valientes allí. Uno de ellos fue el que se le pegó la espada en la mano, se les soldó. Ese hombre sí que verdaderamente es un hombre que es bien valiente y todo lo que hizo. Pero miren, a ninguno de ellos los puso en este tiempo. Por lo tanto, uno se compara con ellos y cualquiera dirá, pero si este es un flacucho o el otro es así o el otro es así, ¿no? ¿Cómo va a ser este mayor que el otro? Pues sí. No mira Dios lo físico, como Dios no miró el físico en los hijos de Isaí cuando fueron pasando. El primero, tipo allá, grandulón, alto. Bueno, como Saúl era alto, pues él pensaba, pues este debe ser. He estado aquí, estoy ante la presencia del rey. No mires su parecer. No mires la hermosura, ni lo alto, ni lo hermoso que es. Porque Dios no mira eso. Dios mira el corazón. Y eso es lo que Dios ha colocado en este tiempo final aquí. Ha colocado vivir la parte del lugar santísimo del alma de Dios, del corazón de Dios, y los ha colocado en este tiempo. Por eso es que Él ha mirado en este tiempo su corazón. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Mira, Charlie llegó ahora. Yo te había avisado que estaba acá. Que me cogiste casi levantado. Está bien. Bueno, otro valiente más. Somos los valientes que Dios ha colocado en este tiempo junto a ese gran valiente. Y Dios, como les dije, Dios
lo que ha mirado en este tiempo es su corazón. No dice él que donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. El tesoro más grande de Dios somos nosotros. Por consiguiente, ahí está el corazón de Dios. Ahí está el alma de Dios. Ahí está la esencia de Dios en usted y en mí. Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tesoro más grande de Dios son los escogidos. Somos nosotros. Por lo tanto, ahí está el corazón de Dios. Ahí es que Él está. Y Él ha mirado a su iglesia novia como su corazón. Por eso es la amada de Él. Por eso es la novia de Él. Y por ella es que Él ha venido a buscarla. Por ella es que ha dicho, esta es mi novia. Me la voy a llevar como Romeo y Julieta en la noche. Porque estamos en este reino de las tinieblas, que es el reino de los gentiles, en oscuridad. Pero en medio de esa oscuridad, Dios está recogiendo a su novia, a su amada. Que Dios les guarde y les bendiga, muchachos, y nos siga ayudando en este tiempo final a permanecer sin tropezar. Este es uno de los mensajes, pláticas o enseñanzas que nos muestra el programa divino, dónde estamos y a qué atenernos también y no tropezar. No dejar que la piedra caiga sobre nosotros, sino que siempre nosotros estemos en ella, sobre ella. Hay un lugar donde él habla del séptimo sello, que pone séptimo sello, después lo buscamos, y eso va con esto que hemos hablado hoy. Bueno, el séptimo sello es la venida del Señor, es esa piedra no cortada de mano. Que Dios les guarde y les bendiga. Hoy es, ¿qué? 15, miércoles 15 de julio, ya se fue el mes de este año 2026. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.